¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos el conocimiento de Dios ante situaciones que se están viviendo y que incluso personas que no tienen vicios de alcohol, que no tienen problemas con las drogas, con el casino, con la infidelidad o con muchos otros pecados, sí podemos estar sufriendo? Y es que evidentemente recibimos diariamente, todos los días recibimos noticias que nos pueden quitar el humor y nos hacen creer o nos pueden hacer creer que el mundo es terrible e injusto y que no hay certeza de castigo. Pero qué bueno que nosotros tenemos a Dios para tener una visión y una esperanza que muchos no están teniendo. Hay mucha frustración por lo que estamos viendo, o sea, que de repente hay empresarios que están abusando, se están encareciendo precios de insumos médicos, se están subiendo esos precios, eso es un abuso, de que necesitamos una moratoria y se le está dando largas al asunto, de que una y otra cosa nos están haciendo daño y no vemos como esa misericordia y comenzamos a dudar. El Salmo 73 es muy conocido porque es este salmo que el director de alabanza de la iglesia en su momento en Israel ejercía precisamente esa labor. La alabanza, la adoración, el canto al Señor, era una persona con una autoridad espiritual y obviamente con un conocimiento. Asaf, dentro de esa posición, él en el tabernáculo, él adoraba, tenía una orquesta de músicos muy grande y sin embargo a pesar de eso llegó a flaquear. Ese Salmo 73 es muy conocido y sabemos que ahí hay una confesión muy honesta del dolor que él tenía. Es un salmo de más de 20 versículos, unos 28 versículos exactamente, que nos hablan de la frustración de este creyente. Hay versículos, o sea, podríamos leerlo todos, pero hay versículos que sobre todo quiero que le prestemos atención. Ténganlo a mano porque pueden ir examinando todo el Salmo 73, pero ciertamente hay versículos que a mí me llamaron mucho la atención porque hablan de él. Sobre todo vamos a ver en cuanto a él, qué había y cómo la presencia de Dios y la oportunidad de conocer su voluntad lo advirtió y le impidió a él fracasar cayendo en el rencor, en la intolerancia, en el escepticismo, que vuelvo y repito, va a notarse en muchas iglesias porque habrá iglesias donde habrá puestos vacíos. Estoy insistiendo en esto porque es no que sea una profecía, sino una profecía extraordinaria, sino que obviamente cuando hay dificultades hay quienes se fortalecen y hay quienes se apartan. En el versículo 2 del Salmo 73, Asaf escribió esto: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia a los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Claro que fue una situación peligrosa, pero qué bien que ya ese salmo, desde el versículo 2, nos comienza a dar una ventaja, que es un anuncio de lo bueno. O sea, no nos agobia inmediatamente ni nos aterra mucho porque ya vemos que hay una esperanza. Hay dentro de este salmo un anuncio de que si aunque estuvo en peligro, no llegó a caer. Vuelvo y repito, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, es lo que dice Asaf. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Como dice el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El creyente cae cuando se apropia de ese creyente sentimientos pecaminosos. La envidia, por supuesto, es un grave pecado. La envidia corroe nuestros huesos, nos enferma y sobre todo también, dentro de toda una de las cosas por la que yo considero que es ofensiva la envidia, es porque comenzamos a estimar lo que otras personas han recibido, ya sea del Señor o del mundo, pero desestimando, desvalorizando lo que Dios a nosotros nos ha dado. Es grave pues, el pensar inmediatamente que esta envidia nos hace desestimar, menospreciar la provisión de Dios
Y obviamente ante eso nosotros tenemos que mostrar más bien arrepentimiento, Señor, porque estoy mirando tanto lo que los demás reciben, ya sea porque tú se lo diste o porque se lo dio el mundo, se lo dio el diablo, se lo dio su propia codicia, su propia carne, quitándole a otros, y no aprecio lo que tú me das. Lo que Dios me da es lo importante y es lo que yo tengo que agradecer y tengo que disfrutar. Pero este hombre, claro, él estaba sufriendo porque había maldad en ese momento. Él estaba viviendo un momento donde había mucha maldad y eso le provocaba en su carne sentimientos peligrosos. En los versículos 13 y 14, él incluso llega a hacer una aseveración que era peligrosa y que tal vez nosotros hemos hecho. Cuando hemos dicho, ¿por qué yo soy cristiano? ¿Para qué leo la palabra? ¿Para qué trato de confiar en Dios? ¿Para qué? Si mira cómo está la gente. Él en sus palabras dijo, versículos 13 y 14, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Yo no lo he dicho con estas palabras exactas, pero sí podemos, y sí, creo que hace mucho que no lo hago, de verdad. Eso es una evidencia de que Dios está creciendo en uno, Cristo está creciendo en uno. No me doy gloria a mí, sino a Cristo que ha ido creciendo y que me ha quitado esos pensamientos de la carne, pero sí confieso que hubo un momento en que yo decía, y mira tú, para esto yo vivo esta vida sacrificial, dura, donde me niego a mí mismo, decía yo, ¿no? Cuando realmente lo que estaba era quitándome las impurezas peligrosas, pero me estoy desintoxicando el corazón, me estoy limpiando mi espíritu ¿y qué? Al final sigo siendo el objeto de críticas, de burlas, de azotes, de represalias por parte del mundo. Asaf en ese momento estaba sintiendo eso. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo la situación cambia a favor de este siervo, este hijo de Dios. En el versículo 15, vamos a leer 3 versículos, 15, 16 y 7. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, como dice la palabra, ¿qué sucede? Entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando entro en el santuario de Dios, comienzo a ver el fin de estas personas que son azote, que son castigo, que se regocijan o se regodean en su propio pecado. Claro, cuando yo entro en la presencia de Dios comienzo a ver también que Dios es justo, Dios es amoroso. Y ¿sabes qué ocurre? Que muchas veces cuando estamos en la carne solamente decimos sí, porque Dios es amoroso, de todo el mundo ama, pero olvidamos que también Él es justo. Y Él es justo porque es amoroso. Y Él ama la justicia, así que detesta, aborrece la injusticia. Pero bien, nosotros cuando estamos en la carne solamente vemos las cosas de forma injusta y injusta hacia Dios. Entonces, claro, a veces uno hasta quisiera echar para atrás. Dice, bueno, de repente seré como ellos. Si no puedes contra el enemigo, únetele. Pero cuando uno entra en el santuario de Dios, comprende el fin de quienes se apartan de él y sobre todo cuando uno ya conoce. Versículos 21 y 22. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Se llenó de amargura, pero en este hombre ya había una certeza, que es la que debe haber en mí. Cuando yo siento esa amargura, esa ira, esa frustración, que el mismo espíritu me diga, estás equivocado. El problema es que a veces me lleno de amargura y cuando soy muy carnal o cuando soy hombre natural, que ni siquiera tengo el Espíritu Santo, normalmente hasta me doy la razón. No, es que yo tengo razón y está bien que yo esté amargado porque es que así es la vida y ahí sí hay que ser y no hay que dejarse. Sin embargo, este hombre ya estaba teniendo un discernimiento, que él estaba actuando de forma equivocada. Tan torpe era yo. O sea, él lo llega a confesar en el versículo 22. Él comenzó a entender. Al principio tenía la amargura, no. Pero hubo un momento en que él comenzó a entender. Esa es cuando el Espíritu Santo te muestra, te redarguye. Te comienza a decir, espérate, estás mal.
El que está en el espíritu, el que anda en el espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne, puede sentir esta ira, esta amargura, pero llegará el momento en que el Espíritu Santo comienza a corregirlo. Tú estás mal, estás actuando con torpeza, estás actuando como un impío, estás mal, estás mal. Entonces, él hace una confesión muy honesta, era como una bestia delante de ti. En vez de ser un hijo de la luz, era como una bestia delante de ti, actuando como por instinto. Los animales actúan no por razonamiento, sino por instinto, por impulsos, son reactivos a lo que ellos perciben como un peligro o como una ofensa. En los versículos 23 al 28 ya vemos que la manifestación del Espíritu en el hombre obediente, en el hombre, la mujer, el joven obediente, el que pone su confianza en Dios, comienza a cambiarle el lenguaje. Versículo 23, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Esa es la gran ventaja que tenemos nosotros, que ciertamente el mundo está mostrando facetas infames a través de los gobiernos que no reaccionan, de los empresarios que no son sensibles, de los arrendadores que están aprovechando esta situación y antes de que se apruebe o no la moratoria para no ser considerados y echar gente de una forma inhumana, independientemente de que si a lo mejor debían algo, pero considera un poco la situación, a dónde van a ir esas personas, cómo se van a mudar. O sea, hay una serie de infamias, los sobrecostos, los abusos y demás. Pero ¿qué es lo que hace que no perezcamos en esa amargura? Que mi alma no tenga esas punzadas amargas. El conocimiento de la justicia, del amor de Dios y el hecho también que nos da un mandato dentro de todas estas cosas, orar por esas personas, orar por quienes los ultrajan, hacer bien al quien hace mal, bendecirlos, aunque sus actos sean maldiciones al pueblo, a nosotros mismos, a nuestras familias. Entonces, qué bien que tenemos al Señor. En estos momentos que no tiene este conocimiento espiritual, ¿qué tiene? Entonces, la impotencia del ser humano, porque dice, desde mi casa yo no puedo cambiar el mundo, y por eso las redes sociales están que explotan en quejas muy fuertes, en dolor. Pero en eso también a veces uno se sorprende. Yo tengo una amiga mía que es cristiana muy antigua. No es de acá del Centro de San Miguelito, no se preocupe. Es una cristiana muy antigua y que las publicaciones de ella de verdad me dan dolor porque es igual que la persona que no ha recibido a Cristo. Este dolor, esta amargura, esta impotencia, palabras muy fuertes, está usando muy gruesas para expresar ante lo que ella considera una gran insensibilidad de varios sectores del país y de las naciones, de otras naciones. ¿Cómo muestra esa impotencia? Porque no confía en la respuesta de Dios. Porque al final de cuentas no confiamos en un Dios que va a hacer justicia, que está viendo esto con dolor y que nos está pidiendo oremos por esas personas, oremos por las autoridades. No nos gusta lo que están haciendo las autoridades, debemos orar por ellas. No nos gusta lo que están haciendo algunos hermanos, oremos por ellos, intercedamos por ellos. Pero sobre todo oremos porque haya paz en nuestro corazón. Para que nuestra oración no sea más bien, Señor, quiero que los destruyas ya. Sino, Señor, ten misericordia porque yo sé lo que es tu poder y soy temeroso de ti. Yo sé cuánto puedes hacer por defender a los tuyos, destruyendo a los malvados. Sé que lo vas a hacer, pero yo intercedo, así como Abraham, que intercedió por Sodoma y por Gomorra. Señor, así tenemos que hacer delante de ti, ¿verdad? Tú no nos dices que seamos misericordiosos. Como fue misericordioso Jesús cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. En nuestra oración tiene que haber eso, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero primero que todo tiene que haber oración. Estamos muchas veces rumiando esa frustración. Y qué bueno, y aquí vamos a volver a aterrizar, qué bueno es que tenemos la confianza en el Señor y que lo conocemos y que por medio de su instrucción sabemos qué hacer.
porque sí estamos viendo situaciones que nos llevan a nosotros al resentimiento, a repudiar lo que se está haciendo. Pero qué bueno es el Señor. Así que bueno es el Señor que ahora mismo, por la sanidad que me hizo, no estoy esclavo ni del alcohol, ni de las compras, ni de la calle, porque la adicción de muchas personas es la calle. La adicción, a veces no para hacer nada malo. Ni siquiera es que se van a la calle a hacer cosas malas, sino a divertirse. Pero hasta el Señor en un momento, divertirse sanamente, correr, hacer ejercicio. Personas que están extrañando la cinta costera porque ahí van a hacer ejercicio o para tomarse fotos con sus hijos. Hacer cosas correctas, cosas familiares, pero que el Señor ahora mismo en su soberanía nos ha quitado para ver dónde está mi deleite. Y cuando yo me deleito en el Señor, ya yo no dependo. Agradeceré y yo celebraré poder estar en las calles nuevamente, no haciendo compras, sino poder estar con mi familia, porque siempre estoy en la calle, estoy solo. Para mí la calle es estar sin mi familia, es estar solo, porque ni María ni nadie aquí me puede acompañar, y los muchachos tengo que salir solo. Quiero volver a estar con ellos afuera en lugares de recreo y no de compras. Y bien, si eso es cierto, también le doy gracias a Dios, porque el gozo que me da Él, el gozo que me da el Espíritu, el gozo que me da el Señor, el gozo que me da Jesucristo, me permite a mí disfrutar de estos tiempos, y por eso a veces inexplicablemente para el mundo uno es feliz. Y claro que está bien que demos las gracias por eso, pero también gracias al Señor porque nos quitó esas ataduras que a muchos están frustrando, las ataduras de la carne. Pero qué bueno también que el Señor ahora nos dice, no se afanen porque estas personas están haciendo mal. Entra a mi presencia, verás el fin de todos ellos, pero pondré en ustedes misericordia para que no se alegren en el mal. Yo no quiero alegrarme porque algunos presidentes a lo mejor vayan a ser enjuiciados porque encubrieron cifras y permitieron muertes, o porque algunos empresarios a lo mejor van a ir a la cárcel porque especularon, violaron las leyes laborales, o a lo mejor van a ser penalizados de otra forma en el rubro económico. ¿Quién sabe de qué manera? Yo sé que esas personas van a sufrir las consecuencias, pero no solo porque el Espíritu Santo me muestra el fin de ellos, yo debo estar agradecido, sino que ante el fin de ellos me pone un querer interceder por ellos. De hecho, si nuestro anochecer y nuestro despertar, por lo que vemos en la noticia, ha sido amargura, por esas personas vamos a orar por ellos, porque nosotros sabemos el fin. Porque en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Pero también yo sé que los que se alejan de ti, Señor, perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Tú eres mi roca, tú eres la roca de mi corazón y mi porción. Tú eres mi porción, Dios, hoy, mañana y siempre. Por eso a ti hoy, Señor, yo te oro. Y aquí ahora estamos hablando contigo, Señor. Perdónanos porque hemos dejado que las punzadas de la amargura hayan atormentado a nuestras almas. Hemos permitido que las noticias que salen de la Asamblea de Diputados o que salen de la presidencia o de los ministros o de las empresas o de las noticias de desalojo, de injusticia, de robo, de saqueo, nosotros nos indignen cuando bien nos tienen que provocar compasión, porque sabemos el fin de todos ellos, porque ellos no saben lo que hacen. No saben lo que hacen, algunos porque nunca han recibido palabra y otros porque recibiéndola, peor aún, la están ignorando. Intencionalmente la están ignorando, porque no es posible que yo haya recibido palabra y ahora la esté ignorando. U otros porque tal vez nunca la comprendieron, la recibieron pero nunca entró ni a su mente ni a su corazón. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a cambiar ese sentir, primero para que nuestra oración sea limpia, que ya ahora cuando oremos por misericordia no es porque tú mandas, sino porque la semilla de la misericordia ha germinado en nuestro corazón y tenemos un nuevo sentir, tenemos un amor al enemigo que nadie puede entender, que para el hombre natural son locura, pero que son completamente normales para quien anda en el Espíritu. Señor, cambia nuestro corazón, que la amargura no se apropie de nosotros, que nos duela la mala noticia, pero inmediatamente para tener misericordia. Del Señor Jesús se apropió la tristeza de ver cómo el pueblo no entendía, y por eso
pidió, perdónalos. Esa tristeza que le iba acompañando, que se adueñó de él aún en el Getsemaní. Ya había una tristeza por el mundo. Había una tristeza que estaba motivada por muchas cosas, porque en el Getsemaní muchas cosas te entristecieron. El saber que en un momento ibas a sentir ese desamparo de Dios porque el pecado del mundo no te iba a permitir esa comunión, pero también te iba a doler el desparpajo, la insensibilidad, la irreverencia de quienes, pudiendo haber visto tu poder, los que tenían acceso, los que tuvieron oportunidad de ver tu poder manifestado, no lo reconocieron, no lo honraron. A ti te dolieron muchas cosas, pero en ti hubo tristeza y no rabia, no hubo amargura, no hubo desquite, no hubo un amor a la venganza, un amor al mal. Al contrario, Señor, en nosotros está esa esperanza y gracias porque muchos hoy lo vamos a ver que están amargados en las redes sociales. En las calles tal vez no mucho, porque no podemos conversar con la gente, pero en las conversaciones que a veces nos da la oportunidad de escucharse en un supermercado, una tienda, cuando nos toca salir por un momento. Hay mucha amargura, impotencia, hay odio, pero tú nosotros pones otro querer. Por eso, gracias, Señor. Si tú no estuvieras ahora conmigo, ¿qué tendría en mi corazón? Señor, si tú no estuvieras ahora conmigo, ¿qué tendría yo en mi corazón? La amargura de mucha gente que por su impotencia solamente destilan hiel. Tú nos quitaste esa posibilidad de destilar hiel y la amargura la conviertes en dulzura. Señor, gracias por estar con nosotros, porque evidentemente habría amargura en nosotros si no estuvieras con nosotros, tratando nuestro corazón y renovando nuestro entendimiento. Gracias por renovar nuestro entendimiento para que ya, Señor, no sea este dolor el que a nosotros nos agobie, sino sea la esperanza. Gracias, Señor, por el testimonio de Asaf, que él con honestidad, con transparencia, hizo esta confesión que ha perdurado por miles de años, para que nosotros nos veamos en ese espejo, porque la vida de Asaf es el espejo de nosotros mismos, cuando en la carne estamos viviendo lo que debemos vivir en el Espíritu. Bendito eres nuestro Señor. Bendito eres nuestro Señor, que diste ejemplo. Nuestro Señor Jesús, tú diste ejemplo en el Calvario, en la cruz. Diste ejemplo de misericordia con un alma aquejada por el dolor. Estaba aquejada tu alma por el dolor, pero no atormentada por la amargura. No hubo amargura, y eso es lo que nosotros ahora debemos vivir. El gozo, Señor, de poder hacer las cosas conforme al Espíritu que ahora tú nos diste, porque tú nos diste en el momento en que te recibimos. Porque tú dijiste, no los dejaré solos, otro consolador quedará para mostrarles la verdad, para sanarles, para guiarles, para dejar atrás la amargura de la carne, para dejar atrás esa ira justiciera que nos enferma y que vemos en tanta gente que por apostar su vida a los impulsos de su alma, de sus convicciones carnales, ahora están muy amargados. Nosotros somos libres de la amargura porque viviendo lo mismo que viven los amargados, sabemos cómo tenemos que verlo, entendiendo el final de todas estas cosas y ahora pidiendo por aquellos que están equivocados. Señor, guía a nuestros gobernantes, guía a nuestros empresarios, guía a los propietarios que son insensibles, guía a las personas que están ahora mismo usufructuando, están especulando, están aprovechándose, Señor, de nuestras necesidades. Guíalos al arrepentimiento. Hacia allá es que deben ser guiados, arrepentidos para ya no volver atrás. El arrepentimiento que a ti te agrada es, reconozco esto, pero ya no lo voy a volver a hacer. Es arrepentimiento para salvación. Te pedimos por ellos, pero también recordando esto. Nunca más miremos con rabia, con odio, con rencor el mal, sino más bien mirarlo como Jesús, con misericordia, con compasión, porque esas son ovejas desamparadas y dispersas, porque no tienen pastor. Y los lobos, que son el odio, la maldad, los están devorando a ellos. Nosotros no estamos devorados, a menos que salgamos del redil, y no nos vamos a salir del redil para que los lobos del odio, el rencor, de la maldad, del desquite, nos den dentelladas y nos destruyan.
Por eso hoy te damos muchas gracias por este tema, Señor. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos el espíritu de paz? Si no tuviéramos esa paz que el mundo no entiende, que el Señor Jesús vino a darnos. La paz que Él nos dejó, la paz que Él nos dejó para ahora nosotros vivir confiados en la justicia, el amor y que al final Dios siempre tendrá la victoria. Bendito Señor que siempre vences y que nos guardas para disfrutar tu victoria. En nombre de Jesús, amén.